El atardecer teñía el cielo de Bogotá de un naranja dorado, casi violáceo sobre los cerros orientales. Entre el estruendo de los buses del Transmilenio y el coro incesante de las bocinas, un joven músico callejero se plantaba bajo la luz cambiante de un semáforo. Se llamaba Mateo, tenía 23 años, el cabello un poco largo y en sus manos sostenía una guitarra vieja, con cicatrices que delataban reparaciones improvisadas. Su camiseta estaba descolorida y sus jeans rotos en las rodillas, pero su sonrisa era siempre amable cuando entonaba vallenatos de protesta o canciones de aterciopelados en medio del denso tráfico de la avenida Caracas. Para muchos, él no era más que otro rapitendero de la música, una parte del paisaje urbano de una Bogotá que nunca duerme del todo. Pero detrás de su mirada tranquila, Mateo guardaba un secreto. Un pequeño dispositivo de grabación escondido en la correa de su guitarra. Aquel día, el ambiente en el cruce de la calle 72 se sentía distinto. Normalmente, la policía de tránsito vigilaba con una calma casi aburrida, pero esta vez había 2 patrullas y varios agentes que parecían más agitados de lo habitual. Estaban realizando un retén sorpresa. ¿El SWAT? La tecnomecánica, la voz de uno de los policías era áspera, llena de una presión calculada que llegaba hasta donde Mateo se encontraba. Algunos conductores parecían confundidos, otros visiblemente asustados. Mateo, que hasta ese momento cantaba en voz baja, detuvo el rasgueo de su guitarra. Observó la escena desde la distancia, cada detalle grabado en su mente. Vio cómo 2 policías se acercaban a un mototaxista de avanzada edad, un hombre con el rostro surcado por el sol de la sabana. El anciano, nervioso, intentaba explicar que todos sus papeles estaban en regla, pero por alguna razón, seguían insistiéndole. Uno de los policías sonrió con suficiencia, le dio una palmada en el hombro al hombre y le susurró algo al oído. Finalmente, el mototaxista sacó de su bolsillo un billete arrugado de 20.000 pesos. Su rostro se enrojeció, una mezcla de ira y vergüenza. Mateo exhaló un largo suspiro. Todavía con la misma vaina, murmuró para sí mismo. Sabía que esa práctica era el pan de cada día. Retenes ilegales, una forma rápida de conseguir dinero fácil, y la gente humilde siempre era la víctima. Pero ese día, por alguna razón, su instinto le decía que no podía quedarse callado. Con pasos lentos, se acercó a la zona del retén, fingiendo seguir con su música. La guitarra seguía en sus manos, pero desde una distancia prudente, activó la diminuta cámara oculta en la correa. El dispositivo parecía un simple adorno de cuero, pero en realidad era una cámara espía que había comprado en San Andresito hacía unas semanas. Mateo no era un músico callejero cualquiera. Años atrás, había sido estudiante de periodismo en la Universidad Nacional. Por problemas familiares y una matrícula que se volvió impagable, tuvo que abandonar sus estudios. Sin embargo, su amor por la verdad nunca se extinguió. A menudo grababa incidentes en la calle, especialmente aquellos que involucraban abuso de poder. Al acercarse más, escuchó una conversación que le heló la sangre. Si no hay para la gaseosa, mejor no vuelva a pasar por aquí, ¿oyó?, dijo uno de los policías con un tono que era mitad broma, mitad amenaza. Agente, por favor, solo voy a entregar un domicilio, suplicó un joven domiciliario de Rappi, su rostro pálido por el estrés. El policía simplemente se rió y agitó la mano, como si espantara una mosca. Mateo reanudó su canto, pero esta vez, la letra cambió. Improvisó, tejiendo palabras que eran una clara alusión a la escena que acababa de presenciar. Pusieron un retén, y la plata no se ve, al pobre le dicen quieto, y al rico, siga usted. Algunas personas que lo oyeron se giraron, unos sonrieron con complicidad, otros fingieron no entender. Los policías en servicio también lo miraron de reojo. Uno de ellos, un hombre corpulento y de bigote poblado, se le acercó. Oiga, pelado, no se ponga a cantar bobadas por aquí. Esto es una zona de operación, le espetó. Oh, disculpe, mi sargento. Solo estaba tratando de animar a la gente para que no se estresara, respondió Mateo con una inocencia fingida. Pero el policía no parecía satisfecho.
Le arrebató la guitarra y la inspeccionó de arriba abajo. Por suerte, la cámara estaba ingeniosamente oculta bajo una delgada capa de madera cerca de la boca del instrumento. La próxima vez no se haga el chistoso por acá. Esto no es un circo para buscar monedas, y mucho menos para provocar. Listo, mi sargento. Entendido, contestó Mateo, inclinando la cabeza. Pero en su interior, una decisión ya estaba tomada. Esa noche, todo quedaría grabado y sería publicado. Cuando el sol finalmente se ocultó tras los edificios del occidente y el retén se disolvió, Mateo se sentó en una pequeña panadería cerca del terminal. Abrió su viejo computador portátil y transfirió la grabación de la cámara a una carpeta segura. Volvió a ver los fragmentos, marcando las partes donde la extorsión de los policías era evidente. Sin embargo, mientras estaba inmerso en el proceso, escuchó el sonido de pasos acercándose. Mateo, ¿cierto? La voz era grave y lenta. Mateo se giró. Un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero, se sentó en la silla a su lado sin ser invitado. Su mirada era penetrante. Sí, señor. ¿En qué le puedo ayudar?, respondió Mateo, un poco nervioso. El hombre abrió brevemente su billetera, mostrando una placa de policía, y la cerró de inmediato. Usted estaba tocando en el retén, ¿verdad? Lo vimos. Mateo se quedó en silencio. Su mano se movió lentamente para cerrar la tapa del portátil. El video que grabó. Entréguelo ahora. La voz del hombre era plana, pero cargada de una amenaza inconfundible. A su alrededor, la panadería pareció enmudecer. El dueño fingió estar ocupado en la cocina y otros dos hombres sentados en una esquina observaban atentamente. Mateo supo que la situación era peligrosa, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Miró al hombre, esbozó una pequeña sonrisa y respondió con calma: No entiendo de qué me habla, señor. Yo solo soy un músico. No se haga el pendejo. La voz del hombre subió de tono. Pero antes de que pudiera hacer otro movimiento, una señora mayor, la dueña del tinto de la esquina, intervino. Oigan, ¿qué es este alboroto en mi cuadra? Este muchacho canta aquí todos los días, nunca ha causado problemas. El hombre miró a la señora y luego se levantó lentamente. Nos volveremos a ver, Mateo. Y no lo intenté. Después de que se fueron, Mateo se quedó sentado, inmóvil. Su respiración era pesada, pero detrás del miedo, algo más fuerte crecía en su pecho: la convicción. Esa grabación era demasiado importante para guardársela. Sabía que la verdad podía traerle problemas, pero permanecer en silencio significaba permitir que la injusticia siguiera su curso. Esa noche, Mateo escribió en una pequeña libreta: si mañana no puedo volver a cantar, al menos sabrán que un músico callejero también puede abrirle los ojos al mundo. La noche avanzaba, y un viento frío bajaba de los cerros, haciendo ondear las pequeñas banderas de Colombia colgadas en los puestos del terminal. En la penumbra de un banco de madera, Mateo seguía con la mirada fija en la pantalla de su viejo computador. La luz tenue de la panadería ya se había apagado, pero el resplandor de las farolas de la calle era suficiente para iluminar su rostro tenso. Repasaba una y otra vez cada segundo de la grabación del retén. Las voces ásperas de los policías resonaban con claridad: y pa'l tinto que, parcero. Apure, que si no quiere que le inmovilicemos la moto. Todo estaba registrado: la hora, los rostros e incluso las placas de las patrullas. Mateo sabía que si ese video salía a la luz, sería una prueba irrefutable. Pero también era consciente de que sus enemigos no eran simples agentes de tránsito. El hombre que le había exigido el video no era un patrullero común, parecía ser de alguna unidad de asuntos internos, alguien con conexiones profundas con los corruptos en el campo. Pensó intensamente. Subir el video directamente era demasiado arriesgado. Rastrearían su dirección IP o vendrían a buscarlo en cuestión de horas. Pero quedarse callado tampoco era una opción. De repente, sus ojos se detuvieron en un nombre en la lista de contactos de su celular: Valentina, su antigua compañera de la Facultad de Periodismo.
Ahora Valentina trabajaba para un medio digital independiente, uno de esos portales valientes que a menudo destapaban casos de corrupción y abuso de poder. Sin pensarlo dos veces, le escribió un mensaje: vale, tengo algo, pero es grande y peligroso. ¿Podemos vernos mañana por la mañana? La respuesta no tardó en llegar. Mañana a las 9 en Café Origen. No traigas a nadie. Mateo sonrió levemente. Sabía que solo Valentina sería lo suficientemente berraca para ayudarlo. A la mañana siguiente, el ambiente en la cafetería era el habitual bullicio bogotano. Mateo llegó temprano, vestido con una chaqueta negra y una gorra para pasar desapercibido. Se sentó en una esquina junto a la ventana, observando la calle mientras abrazaba su guitarra. Unos minutos después, Valentina llegó con paso rápido. Llevaba el pelo recogido en una coleta y su rostro reflejaba seriedad. Tan pronto como se sentó, fue directa al grano: ¿estás seguro de que estás a salvo? Mateo asintió. Por ahora, sí. Pero ya saben que grabé. Valentina respiró hondo. Me lo imaginaba. Cuéntamelo todo. Durante casi media hora, Mateo le explicó cada detalle: el retén ilegal, la extorsión, la amenaza de la noche anterior. Valentina escuchaba con total atención, tomando notas ocasionales en su celular. Después de que Mateo le mostrara el video en su portátil, ella se quedó en silencio por unos segundos. Luego, dijo en voz baja: Mateo, esto no es solo una mordida cualquiera. Mira el logo en la patrulla. No es una unidad de tránsito, es una unidad combinada. Eso significa que pueden ser de cualquier parte, incluso tipos corruptos de la SIJIN o de alguna estación de policía local. Mateo la miró sin decir nada. Entendía que eso significaba que el problema era mucho más grande de lo que había previsto. Puedo ayudarte, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Dame una copia del video, y tú guarda el original bien escondido. Tengo un contacto en la Inspección General de la Policía que todavía es de los buenos. Si este video llega a sus manos, puede ser una bomba. Mateo dudó un instante. ¿Y si descubren que estás involucrada? Valentina sonrió con amargura. Se llama periodismo, Mateo. El riesgo viene incluido en el paquete. Ese día se despidieron rápidamente. Pero, al parecer, desde el momento en que Mateo salió de la cafetería, dos hombres vestidos de civil comenzaron a seguirlo a distancia. Por la tarde, cuando Mateo regresó a su pequeña habitación de alquiler en el barrio de Teusaquillo, encontró la puerta entreabierta. Se detuvo en el umbral, aguzando el oído. Silencio. Pero en cuanto entró, su corazón comenzó a latir con fuerza. Su computador portátil no estaba. Solo encontró su guitarra, su maletín y algunas prendas de ropa esparcidas por el suelo. No había señales de un robo común. Solo se habían llevado algo muy específico. Mateo corrió a la tienda de la esquina, pidió prestado un celular y llamó a Valentina. Vale, se llevaron mi portátil. ¿Qué? ¿Cuándo? Ahora mismo. Creo que ya sabían dónde vivía. Tranquilo, Mateo. Ya subí el video a un servidor seguro en la nube. Tu archivo no se perdió. Mateo colgó el teléfono con manos temblorosas. Se sentó en el bordillo de la acera, mirando la guitarra sobre sus rodillas. Todo lo que le quedaba era su música y su convicción. Pero por alguna razón, esta vez no sentía arrepentimiento. Esa noche, la noticia comenzó a circular en las redes sociales. La cuenta del medio de Valentina publicó un breve fragmento del video del retén, con el titular: revelado, agentes de policía realizan extorsiones en retén no autorizado. Video grabado por músico callejero lo demuestra. Los comentarios se multiplicaron por miles. La mayoría de la gente estaba indignada. Algunos elogiaban la valentía de Mateo, aunque su identidad aún no se había revelado. Pero, por otro lado, la institución policial comenzó a reaccionar. En menos de 2 horas,
apareció una declaración oficial del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en los medios. Investigaremos la veracidad de dicho video. Si se comprueba la falta, los miembros implicados serán sancionados. Sin embargo, para Mateo, la amenaza se volvía cada vez más real. Cerca de las 11 de la noche, escuchó el sonido de una motocicleta deteniéndose frente a su inquilinato. Apagó la luz y se asomó por una pequeña ventana. 3 hombres estaban afuera. Uno de ellos era el policía de mediana edad que lo había encontrado en la panadería la noche anterior. Mateo, solo queremos hablar, gritó. Mateo no respondió. Tomó su guitarra, abrió un compartimento secreto en la base y sacó una pequeña memoria USB, la última copia de seguridad de su grabación. La guardó en el bolsillo de su pantalón y luego subió al techo a través de una ventana trasera. Escuchó el estruendo de la puerta siendo derribada abajo. Saltó al techo de la casa vecina y corrió entre las tejas resbaladizas de barro. En la oscuridad, solo se oía el sonido de su propia respiración agitada. «Atrápenlo», gritó alguien desde abajo. Mateo siguió corriendo hasta llegar a un callejón detrás de la plaza de mercado, donde una vendedora de arepas que conocía, doña Elvira, solía instalar su puesto. Sin pensarlo, le entregó la memoria USB. «Doña Elví, por favor, guárdeme esto. No se lo dé a nadie, es muy importante». «¿Pero qué pasa, mijo?». Luego le explicó, «Doña. Ahora tengo que irme». Luego huyó hacia la estación de La Sabana, tomando un bus intermunicipal hacia Fusagasugá con el poco dinero que le quedaba. Dentro del bus oscuro y lleno de gente, Mateo miró por la ventana. Afuera, las luces de Bogotá se alejaban rápidamente, como si estuviera dejando atrás su antiguo mundo. Pero en su cabeza, una cosa era segura, la verdad ya no estaba en sus manos. Mientras tanto, en la oficina de Valentina, el ambiente era tenso. La reacción había recibido amenazas anónimas, exigiendo que bajaran el video. Pero Valentina se negó rotundamente. Reforzó la seguridad del servidor, distribuyó el archivo a otros periodistas de confianza y esa misma noche envió una copia completa del video a la Inspección General de la Policía y a la Defensoría del Pueblo. A la mañana siguiente, la noticia estalló en todo el país. Policías investigados por video de retén ilegal. Se sospecha que los responsables son de una unidad mixta. El nombre de Mateo aún no se mencionaba, pero entre los internautas comenzaba a surgir el hashtag El Músico Valiente. Mientras tanto, en Fusagasugá, Mateo estaba sentado a la orilla de un pequeño río, observando el sol de la mañana elevarse lentamente sobre las montañas. Sostenía su guitarra, acariciando la madera desgastada, y luego rasgueó una melodía suave. La canción era tranquila, pero sus notas llevaban un profundo significado. Sabía que la lucha no había terminado. Sabía que intentarían silenciarlo. Pero también sabía que una pequeña voz puede derribar grandes muros, siempre y cuando no tenga miedo de sonar. Y entre el murmullo del agua del río y el canto de los pájaros, sonrió para sí mismo. Porque por primera vez en su vida, ser un músico callejero significaba mucho más que ganarse la vida. Significaba abrir los ojos de muchos. La mañana en Fusagasugá estaba envuelta en una neblina fina. Los pájaros cantaban sobre las líneas del tendido eléctrico y el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el del café recién hecho de un pequeño puesto en la carretera. Mateo estaba sentado allí, intentando calmar los nervios después de 2 noches de insomnio. Miraba su vieja guitarra, que se había convertido en su única compañera fiel. Al otro lado de la carretera, unos niños con uniforme escolar pasaban riendo. El mundo seguía su curso, pero para Mateo, su vida parecía suspendida en un punto crítico, entre la verdad que debía proteger y una amenaza que se cernía cada vez más cerca. El dueño del puesto, un anciano con un sombrero vuelteado, se le acercó. «Usted es de Bogotá, ¿cierto?». «Sí, señor». «Solo de paso, tomándome un tintico», respondió Mateo en voz baja. «Allá la cosa está que arde. Dicen que hay un video de un músico que destapó un retén de policías corruptos».
El noticiero no habla de otra cosa. Mateo sonrió levemente, mirando su taza. Sí, algo he escuchado. El anciano negó con la cabeza. Qué cosa tan berraca, ¿no? Un pelado de la calle haciendo temblar a los duros. Ojalá esté bien. Esas palabras, aunque sencillas, le calentaron el pecho a Mateo. No admitió quién era, pero en su corazón, esa frase se sintió como una oración que fortalecía sus pasos. Mientras tanto, en Bogotá, Valentina enfrentaba una presión inmensa. Su reacción recibió una citación de la fiscalía para que revelara la fuente del video. Sin embargo, ella se negó rotundamente. Nuestra fuente está protegida por la ley de prensa, declaró con firmeza ante otros medios. La noticia se esparció como la pólvora. Muchos otros periodistas se unieron a su defensa. En las redes sociales, el hashtag El Músico Valiente se convirtió en tendencia número 1 en el país. Pero tras bambalinas, la situación se tornaba más peligrosa. Se informó que los 2 policías que aparecían en el video habían desaparecido. Corrían rumores de que sus superiores los estaban ocultando. Y lo que era peor, el nombre de Mateo comenzó a filtrarse. Alguien en un foro oscuro de internet reveló su identidad, se llama Mateo, el músico de la 72. Estudió periodismo en la Nacional. El comentario fue compartido miles de veces. En Fusagasugá, Mateo se dio cuenta de esto cuando abrió su celular en un pequeño café internet. Su rostro estaba en la portada de varios portales de noticias con un titular enorme: este es el músico que destapó la corrupción policial. Ex estudiante de periodismo. Se quedó paralizado, una mezcla de orgullo y terror. Supo en ese instante que la cacería en su contra comenzaría abiertamente. Poco después, recibió un mensaje de un número desconocido: deje de hablar, Mateo, o su familia pagará las consecuencias. Su corazón latió con furia y miedo. Apagó el celular de inmediato. La respiración se le aceleró. Comprendió que ya no se trataba solo de un video. Ahora la vida de sus seres queridos estaba en juego. Valentina, que ya había anticipado algo así, contactó a un abogado de derechos humanos llamado Ricardo Morales, un hombre de unos 50 años con una larga trayectoria defendiendo a periodistas y activistas. Acordaron proteger a Mateo bajo la figura legal de testigo protegido. Pero para eso, Mateo debía salir de su escondite y entregarse formalmente como denunciante ante la Inspección General de la Policía. Cuando Valentina finalmente logró contactar a Mateo a través de una llamada encriptada, la voz al otro lado sonaba agotada. No quiero meter en problemas a más gente, ¿vale? Mateo, esto ya no se trata solo de ti. Tienes una prueba crucial que puede ayudar a miles de personas. Ellos no pueden seguir actuando así. Si salgo, me van a joder. Si te quedas escondido, te van a silenciar para siempre. Mateo guardó un largo silencio. Miró el pequeño río frente a él, el lugar donde había encontrado un poco de paz. Pensó en su madre en Manizales, que aún no sabía nada. Sabía que su vida probablemente nunca volvería a ser normal. Pero Valentina tenía razón, quedarse callado significaba perder. Está bien, dijo finalmente. Pero voy a enfrentar esto a mi manera. 2 días después, Bogotá volvió a conmocionarse. Un video apareció en el canal oficial del medio de Valentina. En él, aparecía el propio Mateo. Sentado frente a la cámara con un fondo sencillo. Su rostro era sereno pero firme. Mi nombre es Mateo. Soy un músico que trabaja en la calle 72. La semana pasada, vi con mis propios ojos cómo algunos agentes de policía extorsionaban a la gente humilde. Lo grabé no para buscar fama, sino para mostrar la verdad. Sé los riesgos que corro, pero si el pueblo sigue callado, la injusticia nunca se detendrá. Yo no odio a la policía. Odio el abuso de poder. El video se hizo viral al instante. En una sola noche, fue visto millones de veces. Miles de ciudadanos escribieron mensajes de apoyo, enviaron oraciones y organizaron colectas para ayudar a Mateo.
Sin embargo, por otro lado, varias cuentas anónimas intentaron contraatacar, acusándolo de difamar a la institución. Al día siguiente, la noticia oficial apareció en la televisión nacional: Policía Nacional abre investigación formal por video viral de músico. El director general asegura que habrá sanciones contundentes si se prueban las faltas. Esa tarde, Mateo, acompañado por Valentina y el abogado Ricardo Morales, llegó a la sede de la Inspección General de la Policía en el sur de Bogotá. El ambiente era tenso. Los periodistas se agolpaban en la entrada. Micrófonos y cámaras apuntaban hacia ellos. Mateo, ¿siente miedo después de todas las amenazas? ¿Por qué decidió aparecer ahora? ¿Está seguro de que su prueba es auténtica? Mateo solo respondió brevemente: vengo a decir la verdad. Eso es todo. En la sala de interrogatorios, varios oficiales de alto rango estaban sentados frente a él. Uno de ellos, un general, lo miraba con una expresión que mezclaba admiración y frialdad. Joven Mateo, valoramos su valentía. Pero es consciente de que su acción puede generar malestar público. Lo que genera malestar no soy yo, mi general, respondió Mateo con calma. Lo que genera malestar es la injusticia que se permite que ocurra. La sala quedó en silencio. Pasaron varios minutos antes de que uno de los miembros de la comisión cerrara su libreta. Bien. Procesaremos su denuncia oficialmente. A partir de ahora, usted estará bajo protección como testigo. Valentina, sentada detrás de Mateo, lo miró con los ojos llorosos. Sabía que su amigo acababa de dar el paso más valiente de su vida. Pocos días después, los resultados preliminares de la investigación se hicieron públicos. 2 patrulleros fueron declarados culpables de violaciones éticas y abuso de autoridad, siendo destituidos de la institución. Mientras tanto, un suboficial de rango medio estaba bajo investigación por su presunta participación directa. La noticia hizo que la ciudadanía celebrara. En las redes sociales, surgió el lema: Mateo somos todos. Mucha gente comenzó a donarle instrumentos musicales. Incluso varias universidades le ofrecieron becas para que pudiera retomar sus estudios. Sin embargo, Mateo se mantuvo humilde. En una breve entrevista frente a su nuevo y modesto lugar de residencia, solo dijo: yo solo soy un músico callejero. Pero los músicos también tenemos ojos, corazón y voz. Esa noche, regresó a la esquina donde solía tocar. Esta vez, mucha gente se acercó no para darle monedas, sino para escuchar sus canciones. Rasgueó su guitarra y cantó con una voz suave pero llena de significado. No se trata de quién es más fuerte, sino de quien quiere ser honesto. No se trata de quien tiene el poder, sino de quien se atreve a tener la razón. La gente lo miraba con emoción. Algunos lloraban. Incluso a lo lejos, varios policías estaban de pie en la acera, observando con rostros que reflejaban una mezcla de vergüenza y respeto. Por primera vez, esa calle que antes estaba llena de tensión, ahora se sentía en paz. Pero antes de que la noche terminara, Valentina se le acercó. Mateo, ¿te das cuenta de que esto es solo el comienzo? ¿A qué te refieres? Si pudimos destapar un retén corrupto, significa que hay muchos más por ahí. ¿Estás listo para seguir? Mateo miró las estrellas en el cielo bogotano, apenas visibles a través de la contaminación. Sonrió levemente. No sé hasta dónde pueda llegar, vale. Pero mientras allá